Bueno, buenas tardes. Estamos ya en las casi última clase, en la anteúltima para ser más exactos. Vamos a hablar hoy de lo que es urgencias y emergencias dentro de la clínica psiquiátrica. Eh, es importante, como siempre veníamos hablando, muchos de los temas que vamos a ver hoy tienen que ver con cuestiones que ya hemos venido viendo, que ya hemos venido charlando, así que no se van a encontrar con muchas cuestiones nuevas. En principio, bueno, poder pensar, van a encontrar en los distintos textos, en las bibliografías, van a ver que pueden algunos utilizar indistintamente los términos de urgencia y emergencia, otros le dan a la urgencia una definición que tiene que ver con un riesgo a la vida de la persona. En cambio, la emergencia sería todo aquello que aparece nuevo en la vida de la persona, pero no necesariamente entrañe un riesgo a su vida. En otros textos también lo van a encontrar invertido este concepto, por eso nosotros le decimos no se preocupen por eso, ese indistinto lo vamos a usar en cuestiones como sinónimos, básicamente, pero sí podemos pensar que toda urgencia o emergencia es una situación crítica que irrumpe en el continuum temporoespacial del sujeto y amerita una atención inmediata. Eso es lo que tenemos que saber sí o sí. Obviamente que tenemos que identificar si es una situación en la cual la persona corre un riesgo a su vida, por lo cual es importante eso saberlo, pero es indistinto si lo mencionamos o si lo reconocemos como urgencia o emergencia. Repasen las características del fenómeno psicopatológico en general. Recuerden que todo fenómeno psicopatológico proviene de dos grandes vertientes. Una son las ciencias humanas, las ciencias sociales, y la otra tiene que ver con las ciencias naturales o la biología. Esto es importante que lo tengan presente porque gran parte de lo que vamos a estudiar dentro de lo que son las urgencias y las emergencias tiene que ver con estos dos frentes. Por parte de las cuestiones biológicas o de las ciencias naturales vamos a tener un sinfín de situaciones que nos pueden dar una situación crítica como la que estamos describiendo. Y por parte de las ciencias sociales o humanas, vamos a encontrar también fenómenos relacionados con la conducta del sujeto. Una conducta que podemos pensarla como anormal. Y cuando hablamos de anormal, obviamente no tenemos que asimilarlo o pensarlo como un sinónimo de patológico. Esto ya lo hemos charlado también, así que no vamos a darle tanta vueltas al asunto, pero recuerden que básicamente lo normal tiene que ver con, por un lado, un criterio estadístico. Se considera normal aquello que está dentro de un determinado parámetro estadístico, lo que más se repite en una determinada población, conforme a lo que yo estoy buscando de lo que es una determinada característica de esa población. Eso es uno de los criterios. ¿Por qué decimos que no necesariamente esto tenga que ser sinónimo de sano o patológico? Por ejemplo, estamos en plena pandemia. Si hoy por hoy la curva de infectados se disparara y llegáramos a tener, no sé, supongamos que de cada 10 personas, 7 contraen la enfermedad, contraen el virus, lo normal sería estar infectado de COVID, lo cual no quiere decir que sea lo sano. La mayoría de las personas estarían patológicas, pero el nuevo estado de normalidad implicaría que la inmensa mayoría padece la enfermedad, tiene el COVID detectado. Eh, entonces, no hay que homologar, no hay que pensarlo como sinónimos, ¿de acuerdo? Eso con respecto al criterio estadístico. El otro criterio tiene que ver con lo que la norma prescribe, con lo que nosotros como sociedad podemos consensuar y podemos pensar para decir, bueno, estas son las reglas a partir de las cuales nosotros cedemos, nosotros renunciamos a determinadas pulsiones para poder vivir en sociedad, para poder compartir la sociedad. Esto implica que
hay que acatar determinadas cuestiones, porque si no, sería imposible, sería inviable el compartir un determinado lugar de desarrollo y de vivienda. Ahí donde entran las leyes, lógicamente. Entonces, la conducta del sujeto, por un lado, se la compara con la conducta en común de todos los sujetos para considerarla normal, o sea, cómo se viste la gente, qué hace la gente, cuáles son eh, las costumbres de una determinada población, de una determinada cultura, rigor estadístico, y por otro lado, qué es lo que la sociedad esa permite dentro de ese grupo poblacional. Criterio normativo sería. Entonces, esos dos frentes tengámoslos muy presentes cuando nos damos a la tarea de evaluar si una persona está o no está en riesgo. Otra cuestión a tener muy presente es los conceptos de los cuales nosotros vamos a decir si alguien tiene o está atravesando una crisis que le pueda significar un desmedro en su propia subjetividad o en su propia vida. Todos los conceptos son el de peligrosidad y el de riesgo. El concepto de peligrosidad es un concepto que lo van a ver también mucho en los libros, en la bibliografía. Y ojo porque en salud mental se ha dejado de usar. Ya no se habla más de enfermedades o sujetos peligrosos. ¿Por qué? Porque el concepto de peligro es un concepto estático, tiene que ver con una cualidad o una condición intrínseca de una cosa o de un lugar, y por ende suele caer en cuestiones de estereotipía, o sea, estigmatiza. Cuando uno habla que determinada crisis, determinado cuadro genera peligro, uno está atando, está asociando esa condición con ese sujeto. Entonces queda el fenómeno, la estigmatización del loco peligroso, por ejemplo, ¿no? O del depresivo suicida. Entonces, es una cuestión a tener muy presente. Cuando evaluamos una persona que está en una determinada crisis, lo que valoramos no es el peligro, sino que es el riesgo. ¿Está? Entonces, habiendo corrido la definición de peligro, cuando pensamos estas situaciones, tenemos que saber que para pensar el riesgo hay que también tener algunas cuestiones muy claras. Por ejemplo, cuando nosotros conocemos una cosa, básicamente nuestra fuente de conocimiento proviene de tres grandes lugares. Por un lado, el mundo material, el mundo objetivo, el mundo de todo lo que nos rodea, lo que de alguna manera impresiona nuestros sentidos. Nosotros podemos describir una virome, un celular, una hoja, una nube, porque son cosas que nosotros vemos, y a partir de que vemos y lo podemos graficar o mostrar de otra manera, estamos en condiciones de armar un concepto de eso e incorporarlo. Del mismo modo también existen cosas o cuestiones que tienen que ver con el mundo de las ideas. No necesariamente estén en el mundo material, pero sí en la cuestión subjetiva. Cuando hablamos, por ejemplo, del pensamiento mismo, cuando hablamos de la cognición, de la racionalidad, de todos los términos, si se quiere, abstractos, cuando hablamos de Dios, cuando alguien menciona la palabra Dios, nadie lo ha visto, salvo uno que otro profeta, pero en general la mayoría de la gente no lo ha visto. Y entonces hablamos de términos ideales. Esa sería la segunda fuente de incorporación de conocimientos que tenemos. Y la tercera tiene que ver de alguna manera con un ensamblado, con una conjunción entre el mundo de las cosas, el mundo material, objetivo, y el mundo de las ideas, el mundo abstracto o el mundo ideal. Esta conjunción nos lleva a una tercer vía de conocimiento, que como les decía es cuando se da la interrelación de estas cosas, por ejemplo cuando pensamos en la belleza. Para que nosotros digamos que algo es bello, o que algo es feo, o que algo es bueno, o que algo es malo,
hay una relación entre una cosa y una cosa material y algo subjetivo que tiene que ver con la valoración de esa cosa. Y eso da por resultado esto otro que vendría a ser este ensamblado, esta conjunción de lo concreto y lo abstracto. El término riesgo, la palabra riesgo, epistemológicamente proviene de risk. Risk viene de risqué, risqué viene de riscisum o riscium, que en definitiva significa risquio, viene de la antigua Roma. Y cuando hablaban de riesgo, hablaban de risco, y yo decía, ¿qué tiene que ver un risco con el riesgo? Técnicamente un risco, un peñasco, es una cuestión peligrosa, es algo que entraña peligro. El riesgo siempre es peligroso. Pero cuando uno habla de riesgo, habla de una probabilidad de que algo suceda, no de que algo está definido, que algo ya está sustanciado. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno piensa el término riesgo, metafóricamente habla de un sujeto o una persona o algo que está caminando a la vera de ese risco o de ese peñasco. Entonces, fíjense que acá estamos hablando de una situación temporo-espacial determinada y de un sujeto que está presto o que está próximo a esa situación o contexto determinado. Y en tercera instancia está pensar cómo ese sujeto o cómo el observador dimensionan toda esa escena, ¿no? Entonces, la cuestión del riesgo no es una cuestión menor, hay que tenerla muy presente justamente porque entrama todos estos componentes para poder pensar que alguien está o no está en un riesgo determinado. ¿Se entiende? Obviamente que cuando uno habla de riesgo hace un salto cualitativo importante respecto de lo que era el peligro, cuando uno hablaba de peligro, y obviamente ya no habla más de una situación que esté fijada o que pueda llegar a generar estereotipos. Pero esta condición de tener que evaluar una cuestión objetiva, una cuestión subjetiva y la conjunción de ambas, justamente trae aparejado que, por un lado, hay una volatilidad de situaciones, una volatilidad epistémica del término, que hace muy difícil que dos personas puedan entender el riesgo de la misma manera. Vamos a un ejemplo concreto. Y que de hecho es real, es algo que ha pasado. Una persona es traída por la policía, una guardia de salud mental, porque en la casa, sintiendo que los vecinos lo molestaban, que le decían cosas, que le hacían bullying, y la familia que no lo acompañaba, o que la familia le hacía también, junto con los vecinos, un complot, empieza a llenar todo con queroseno, empieza a rociar las paredes con queroseno. Ese sujeto, en esa condición, un episodio de una crisis paranoica importante, se está prestando a prender fuego a la casa. Llega la policía, reduce al sujeto, lo llevan a la guardia psiquiátrica porque obviamente se dan cuenta de que no estaba en todos sus cabales. Cuando la persona llega a la guardia, el contexto cambió. La situación ya no era la misma. Ya ni siquiera estaba con la familia, porque lo lleva la policía. Los vecinos no estaban. La casa que él quería prender fuego ya no existía, estaba en otro lugar. Entonces esto hace que la persona se tranquilice, baje un cambio, pueda hablar, pueda darse a entender de cierta forma con los profesionales que lo atienden. Y como cambió toda la situación, y uno está para evaluar un riesgo, justamente, en este caso el riesgo cierto e inminente, que de alguna manera entrañe una posibilidad de riesgo a la vida, básicamente.
como cambió la situación, el riesgo ya no es el mismo, ya no es tal. Entonces, uno puede pensar ahí en la guardia y decir, bueno, esta persona puede volver mañana, pasado mañana, podemos empezar un tratamiento, no pasa nada, se puede ir a su casa. Y ahí es cuando uno mete la pata. Porque esa persona, obviamente, evidentemente, vuelve a la casa, pero cuando vuelve a la casa, vuelve a ser el contexto del cual había sido internada. O sea, vuelve a estar con esos vecinos o esa familia a la cual él sentía que le hacían daño y que de alguna manera, por decirlo en criollo, lo brotaban. Entonces, fíjense cómo, si no contemplamos un determinado sujeto con unas determinadas características psicopatológicas, con una determinada forma de pensar, en un determinado contexto, podemos llegar a meter la pata feo, grave. Y esa persona, así como estuvo en la guardia y estuvo bien, estuvo bárbaro, cuando vuelve a la casa en la cual se sentía que todo le hacía mal, que todo le hacía daño, muy probablemente vuelva a tener el mismo episodio por el cual fue terminado o fue llevado a la guardia en un primer momento. Con el agravante de que ya roció todo con queroseno, entonces va a tener un paso menos para tener que prender fuego a la casa. Entonces, fíjense lo, lo complicado que es, ¿no? Entonces, siempre cuando uno evalúa el riesgo, tiene que evaluar el sujeto, pero además el contexto donde ese sujeto estaba o el contexto donde ese sujeto va a estar. Eso también hay que tenerlo muy presente, hay que saberlo. Sobre todo cuando veamos una de las urgencias psiquiátricas que tiene que ver con la ideación suicida, que lo vamos a ver en otro videito, no ahora. Siguiendo un poco con las generalidades, ya sabemos más o menos qué es una urgencia y una emergencia, ya pudimos identificar las situaciones, cuando uno enmarca pensando en un peligro o cuando uno enmarca pensando en un riesgo, básicamente. Y hay una serie de cuestiones que uno tiene que tener siempre presente. Una de ellas son, por ejemplo, las actitudes del entrevistador, sea médico, sea psicólogo, sea, no vamos a ver ahora, pero un trabajador social o cualquier profesión que se vaya a prestar a evaluar una situación en una urgencia. Recordemos que con la ley de salud mental, cualquier profesional de salud puede estar abocado a afrontar una situación de este tipo. Y hay una serie de, si se quiere, de actitudes o de condiciones que cualquier entrevistador tiene que presentar frente a esta cuestión. Ante todo, lo primero que hay que tener es paciencia. Paciencia, pero no en el sentido de pasividad. Paciencia en el sentido de estar muy atentos, muy tranquilos. Bueno, esa es otra característica, ¿no? Pero esperando el momento para actuar, sabiendo bien cuándo es el momento para actuar, no apresurarse, ir llevando la entrevista, aunque la situación quizás sea muy dramática, imponga toda una impronta de vértigo, de efervescencia, siempre hay que tener la paciencia para decir, bueno, cuando sugiero algo, cuando indico algo, no es en cualquier momento, es cuando el paciente está receptivo de eso que uno puede llegar a dar. Entonces, ese es el primer punto que hay que tener presente, tener paciencia. Eso obviamente que no se aprende en los libros, eso se aprende en la práctica, escuchando varios casos críticos, varias situaciones de emergencia o de urgencia, uno lo va aprendiendo a discernir, a tamizar. Lo otro es mantener la tranquilidad, como les decía. Siempre hay que mantenerse tranquilos. Siempre hay que transmitir esa tranquilidad a la persona, al paciente, al sujeto que está sufriendo frente a nosotros. Yo recuerdo en mi formación, en la residencia, había un par de compañeros, un compañero y una compañera, que, bueno, les tocaban casi todos los casos a ellos dos juntos, no todos los casos, pero muchas situaciones así de estas características de emergencia, y ellos enseguida se desbordaban. A ver, tenían mucha vocación de ayuda, de intervención y demás, pero
pero frente a una situación crítica ellos se aceleraban y hablaban a los gritos y todas las apuradas y las corridas, y eso la persona lo dimensiona. Entonces, estas dos personas, muy buenos profesionales, ojo, pero que lamentablemente cuando había una situación de emergencia eran los últimos que uno podía llegar a pensar o que podía llegar a llamar porque se desbordaban y junto con el desborde del profesional venía el desborde del paciente mismo. Entonces, la tranquilidad es algo que también hay que mantener hasta las últimas consecuencias. Eh, Vuelvo a repetir, tranquilidad en el sentido de pensar bien cada situación, no desbordarse junto con el paciente, sino que alojar al paciente. ¿Está? Lo otro que hay que tener muy presente es la cuestión de la seguridad tanto objetiva, la seguridad del lugar, no se puede atender a cualquier persona en cualquier lugar y en cualquier contexto. Si a nosotros nos llaman porque hay alguien en una cornisa por tirarse, no nos vamos a ir a parar en la cornisa al lado de la persona. Eso tiene que ver con la subjetividad heroica, eso no sirve para nada. A alguno le saldrá bien, a la gran mayoría se terminará cayendo con el mismo sujeto que está ahí parado en la cornisa. Entonces, lo que uno pretende en una situación de emergencia es, y de hecho es una premisa, es no transformar una víctima en dos víctimas. ¿Está? Si alguien está en el río y se está ahogando, no nos vamos a tirar al río si no sabemos técnicas específicas para rescate de alguien que se está ahogando, porque si no, lo más probable es que nos ahoguemos los dos, ¿de acuerdo? Entonces, acá pasa exactamente lo mismo. No es acomodar lugar en cualquier parte, de cualquier forma. Primero, asegurar el lugar donde yo voy a trabajar. Puede ser un consultorio, puede ser una sala, puede ser una guardia, puede ser cualquier lugar dispuesto para tal fin. Entonces, ese lugar tiene que estar asegurado, tiene que estar garantizado. Lo otro es la seguridad de la persona, tiene que estar protegida. Muchas veces la persona que viene con una urgencia, una emergencia, viene con una situación de mucho riesgo para sí o para terceros, entonces eso hay que tenerlo muy presente. Y lo otro, obviamente, la seguridad personal, la seguridad de quien va a entrevistar. O sea, si a mí me traen una persona que viene en un estado de intoxicación o un estado maníaco y me terminan de decir que noqueó a tres personas de la fuerza de seguridad y que sigue enojado y que sigue brotado, no me voy a exponer a que yo sea el cuarto que va a noquear, ¿no es cierto? Eso no tiene ningún tipo de sentido, no lo voy a ayudar al sujeto ni me va a servir a mí tampoco para poder seguir trabajando en el futuro. Entonces, el tema de la seguridad es un tema importantísimo. Hay que garantizar la seguridad tanto del lugar como de la persona como del propio entrevistador. Lo otro que hay que tener muy presente, y también es muy importante, es la confianza. La confianza en la acción y en la transmisión de las decisiones. Cuando uno está frente a este tipo de situaciones, tiene que mantener cierto aplomo, tiene que saber lo que está haciendo, transmitirlo seguro de lo que está diciendo, sin que esto quiera decir que uno tenga que ser un necio, obviamente. Si uno se equivoca, bueno, se puede cambiar, se puede corregir sobre la marcha. Pero siempre es muy importante mantenerse o mostrarse confiado de lo que uno está haciendo. Cuando uno está dudando y se desespera y no sabe qué decir, y por ahí la familia tira una idea y uno, ay, sí, vamos a hacer eso que dice esta señora, y después otro familiar que pensaba totalmente distinto dice, no, mejor hagamos esto otro, ah, sí, tenés razón, vamos a hacer esto otro, y el enfermero dice otra cosa, eso al paciente lo embarulla más, no le transmitimos confianza, todo lo contrario, y lo que uno tiene que hacer es justamente decirle, alojar esa crisis, alojarla, decirle a la persona, bueno, quédate tranquilo que nosotros en caso de que sea un equipo o el profesional que le toque intervenir, estamos para darte una mano con esto. Entonces, eso también baja cualquier cantidad, lo que hace a
a la demanda del paciente y a la crisis en sí. Y por último, y no por ello menos importante, también es sumamente a tener en cuenta el tema de la empatía. Siempre, siempre tratando de ponernos en los zapatos del otro, siempre con una distancia óptima terapéutica. Si el otro viene desbordado, yo no me puedo desbordar con ese otro. Si el otro viene angustiado, entender esa angustia, compartirla, acompañarla, pero no angustiarme. Si el otro viene delirando, no fomentar ese delirio ni contradecírselo. Acompañarlo también al delirio, viendo, retomando lo de antes, retomando la paciencia, viendo en qué momento ir poniendo determinadas perlitas que me ayuden a que el sujeto ese acepte un tratamiento, por ejemplo. Entonces, el tema de la empatía también es muy, muy importante. Y bueno, ya que estamos, hablamos primero de lo que uno como profesional, como terapeuta, tiene que tener muy presente, y ahora vamos a ver cuáles son los elementos de valor semiológico que tenemos que rescatar en cualquier entrevista. Primero que nada, la conciencia. Hay que evaluar si la persona está consciente o no. Vuelvan a repasar semiología. Todo lo que yo le estoy diciendo, por favor, repásenlo de lo que ya hemos visto. Primero, si está consciente. Una vez que vemos que la persona está consciente, bueno, podemos pensar en el aspecto general, en la apariencia. No es lo mismo alguien que llega, bueno, vestido, prolijo, con cierta noción de sociedad y demás, a aquel que llega totalmente desnudo, por ejemplo. Ya marca una distancia, ya marca una diferencia entre uno y otro. Luego la conciencia de situación y la conciencia de enfermedad. ¿Qué hace ahí? ¿Para qué está ahí? Seguido a esto también la actitud del paciente, del entrevistado, la actitud y también ver si viene o lo traen. No es lo mismo alguien que es traído por la fuerza pública a alguien que viene pidiendo ayuda. Eso tenerlo muy presente también. Lo otro tiene que ver, hablando de esto, ¿no?, la actitud respecto de si hay una cuestión violenta o no. Eso también hay que tenerlo muy presente. Si la persona que estamos entrevistando está muy irritable, es muy impulsiva, si vemos que en cualquier momento tiene dificultades para controlar sus reacciones y demás, también hay que tenerlo muy, muy presente. Seguido a esto, el criterio de realidad que tiene esa persona, para poder evaluar el juicio de realidad. Ustedes recuerden que nosotros diagnosticamos un delirio no por el contenido en sí de lo que la persona dice, sino que a partir del juicio de realidad. Una vez que llegamos al diagnóstico de delirio, sí, ver qué es, en qué consiste ese delirio, cuál es el contenido de ese delirio, y acá particularmente lo que hay que ver es si es un delirio de influencia. No es lo mismo aquel que dice, bueno, que viene de Marte, que vino en la nave espacial Voyager y que está acá para hacer la paz, ¿no?, que aquel que dice que tiene el diablo, que lo posee y que tiene el mandato de tener que matar a su familia, o que es, no sé, o que es la reencarnación de Cristo y tiene que matar no sé, al diablo, y el diablo es el vecino de enfrente. Entonces, eso también hay que tenerlo muy presente, si son delirios de influencia o no, si son delirios que tienen que ver con la cuestión punitiva del paciente, porque también pueden llevarlo a un suicidio, ¿de acuerdo? O sea, si son de perjuicio, sobre todo esos delirios, también hay que tenerlos muy, muy atentos. El estado afectivo, la motricidad del sujeto también, eso hay que tenerlo a mano. No es lo mismo un paciente melancólico que un paciente maníaco o un paciente ansioso. Va a definir muchísimo, muchísimo la situación crítica que estamos viendo. Y por último también el tema del consumo de sustancias. Eso recuérdenlo, para cualquier diagnóstico de los que hemos venido viendo, el tema del consumo de sustancias hay que descartarlo. Acá no deja de ser la excepción. Bien, ¿y cuáles son
las causas de las urgencias o las emergencias, como les decía en un principio, recuerden situaciones, o sea, cuestiones que tienen que ver con las ciencias naturales, con las ciencias biológicas, o la medicina básicamente, y cuestiones que tienen que ver con las ciencias de la conducta, con las ciencias sociales. Dentro de la medicina yo le diría que cada especialidad de la medicina tiene por sí misma una causa de urgencia o emergencia psiquiátrica. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, las cuestiones infectológicas, hay muchísimas infecciones que pueden producir cuadros psiquiátricos, por ejemplo el SIDA, sin ir más lejos. Las hepatopatías, la insuficiencia hepática y determinados cuadros también que pueden producir emergencias psiquiátricas. Cardiovasculares, neurológicas. Dentro de las neurológicas, una que me interesa y que vamos a estudiar o vamos a repasar luego en otro video, son las epilepsias. Es otro de los temas que vamos a ver. Hay tumores, hay causas endocrinas, o sea, relacionadas con las hormonas, hay tumores hormonales también, que tienen que ver con las dos cosas, que también producen síntomas psiquiátricos. Metabólicas, por ejemplo la diabetes puede producir hiper o hipoglucemia y ello atraer también un cuadro psiquiátrico. Esto es vital que se lo sepan identificar. Volvemos a lo de antes, no quiere decir que un psicólogo tenga que manejar todo esto, pero sí que esté en condiciones de derivar a tiempo. Entonces, una vez que descartamos estas causas médicas, recién empezamos a pensar en causas psiquiátricas per se. ¿Y cuáles son estas causas psiquiátricas? Bueno, en primer lugar las intoxicaciones. Hay que ver si no se trata de intoxicación, o sea, de una sobredosis de algo, puede ser alcohol, puede ser cocaína, pueden ser benzodiazepinas, barbitúricos, opiáceos, etc. Una abstinencia a cualquiera de estos, puede ser que el paciente sea un consumidor asiduo de alcohol, un alcohólico, y empezó a hacer un cuadro de abstinencia o de cocaína. Volvemos a lo de antes. Una crisis de pánico puede producir también una urgencia psiquiátrica, una emergencia psiquiátrica, emergencia sobre todo. Un cuadro de excitación psicomotriz, que ya lo vimos un poco por arribita en lo que era psicosis y esquizofrenia. Obviamente la manía, de hecho cuando vimos el tema dijimos que era una crisis para poder internar, se interna la manía. Y obviamente, uno de los más críticos, la ideación suicida o ni hablar el intento suicida, ¿no? Pero este otro también, ahora en el próximo video lo vamos a ver bien, respecto de lo que es la ideación suicida. Vamos a enfocarlo a lo que ustedes van a poder ver en un consultorio, porque yo quería darles esta generalidad, porque en la bibliografía van a ver que está todo muy dirigido o pensado para el profesional que atiende en una guardia específicamente, o aquel que ya trabaja, o médico básicamente, o los psicólogos pero que trabajan en servicios de emergencia. Y lo que nosotros queremos es que ustedes puedan identificar estas situaciones en cualquier lugar donde se encuentren. Si se encuentran el día de mañana en una guardia, bueno, mucho mejor, y lo van a poder enriquecer con otros textos y con otra bibliografía. Pero la idea es que se vayan con esto para poder pensar en cualquier situación que tengan presente. Nos vemos en el otro video hablando de epilepsias y ideación suicida.